Para seguir con la siguiente parte, ahí disculpen que fue que me interrumpieron. Entonces voy a seguir hablando de lo que fue las características de los primeros pobladores que vinieron a Centroamérica, empezaron a sembrar, se movilizaban de lugares, eran grupos integrados por grupos pequeños, como lo que son las etnias, lo que fueron los mayas, los lencas, los yortis, los misquitos. Estas son etnias que vienen hace miles de años. Por eso es bueno cuidarlas porque son parte de la historia y cultura de nuestro país. No solo son personas que viven en lugares marginados, sino que son personas que han sido parte de la historia de nuestro país. La evidencia arqueológica encontrada sobre el poblamiento primitivo del istmo centroamericano, según los estudios de materia, hemos encontrado huellas impresas en lavas de volcán que forma de la parte cadena volcánica del Pacífico y desde México hasta Panamá. Huellas humanas petrificadas en San Rafael, Guatemala. Son algunas cosas históricas que han encontrado. Huellas humanas encontradas en Guaymaca, Meseta del Sur, Honduras. Gran cantidad de petroglifos encontrados en centro, occidente y el sur de Honduras que datan desde 10.000 años. Miren, en Honduras han encontrado evidencias, objetos, dibujos, objetos en cerámica, estatuas que tienen más de 10.000 años de existencia. Y para eso utilizan un método que se llama el método de carbono 14, que lo miramos al principio en algunas de las formas de cómo se ve la antigüedad de algún objeto. Y los primeros pobladores del territorio hondureño se calcula que los primeros habitantes se poblaron en el actual territorio de Honduras, que llegaron hace 10.000 años antes de Cristo a través de las dos grandes rutas migratorias, una del norte y otra del sur. En ambos confluyeron el centro del continente. Estos grupos humanos fueron nómadas en Honduras. Miren, aquí están las dos rutas, que dice que una que viene de Oceanía, como miramos al principio, que era de Australia, que entraban por Oceanía, o sea, entonces de aquí donde están las flechas entran a América del Sur y de América del Sur vienen al centro y van hacia arriba. Otras, por eso son diferentes culturas, las que habían en Honduras y las que hay en América Latina, porque otros venían de Asia, emigraban y entraban a América del Norte. Estas flechas fueron las dos rutas que ellos tomaron. ¿Y cómo llegaron a Oceanía? Por este estrecho que está por aquí. Difícilmente llegaron por allí. Y esta otra son dos rutas diferentes. Pero la población hondureña llegó por ahí. En Honduras se dieron dos fases. El nomadismo, sé que se comprendió 10.000 años antes de Cristo y hasta el 2000 antes de Cristo. Y el senderismo que 2000 antes de Cristo, el descubrimiento de la agricultura en la región mesoamericana. Miren, en la ruta del norte se cree que algunos grupos humanos llegaron al actual territorio hondureño procedentes del norte de México. Entre ellos los que están los olmecas, toltecas, mixtecas y se establecieron en la región del norte, occidente y centro y sur del país. En la teoría es argumentada ya que las primeras sociedades humanas que se desarrollaban en el centro del territorio hondureño tienen rasgos culturales y antropológicos con las culturas mexicanas. Los grupos humanos procedentes del sur de América que llegaron al territorio establecen en la zona oriental del centro del país con rasgos culturales semejantes a las culturas sudamericanas. Como les digo, hay dos partes. Una parte que supuestamente viene de Sudamérica y la otra que viene de Norteamérica y se quedan en el centro y son similares. Los primeros asentamientos humanos en el actual territorio hondureño. Estas son algunas, vamos a ver como básicas. En Yarumela hay un asentamiento que son como unas ruinas, que son como que te llevan hace más de 1500 años antes de Cristo. Son descubrimientos. La playa de los Muertos, que está localizada en el departamento de Cortés, en el municipio de Pimienta, el poblamiento data de 10.000 años antes de Cristo. Vamos a dejar una tarea que va a consistir en esta, en la página número 60. Vamos a investigar y enviar una foto de este asentamiento de Yarumela, buscar una foto de la playa de los Muertos, los Naranjos
que está en el departamento de Cortés, porque todos estos fueron asentamientos donde los primeros pobladores de Honduras, de Centroamérica y de América llegaron ahí. Las cuevas de Talgua, el puente que se localiza en Copán, Curruste que está localizado en el departamento de Cortés, Cerro Palenque. En la página 60 vamos a sacar la tarea de ahí. Van a enviar una foto y van a poner el nombre del lugar. Eso lo pueden buscar en internet y enviarlo en el cuaderno. Sitios arqueológicos. Miren, Yarumela es uno de los más antiguos, que tiene más de 1500 años antes de Cristo. Sitios arqueológicos. Mayas, Playa de los Muertos, 1000 años antes de Cristo. Miren, entre más lejanos es de Cristo, es más viejo. O sea, antes de Cristo habían pasado 1500 años. La Playa de los Muertos, Los Naranjos, Salitrón Viejo, las cuevas de Talgua. Mire, ahí pueden ver alguna foto, pero que necesito que vea una foto más clara. El puente, Curruste y Palenque. Las regiones culturales de América prehispánica. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a irnos al mapa de las regiones culturales en América prehispánica. Miren la región del norte, Mesoamérica, región intermediaria, región andiana y región suroriental. La región del norte es desde el norte de México hasta Canadá. La región mesoamericana, región cultural que se extiende al extremo noroccidental de México, Guatemala, Belice y al occidente de Honduras. Y la región intermediaria abarca desde el oriente de Honduras hasta la costa atlántica, pasando por Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estas son regiones en las cuales estaban divididas las culturas y todos estos grupos de personas. Las familias mayaneses estaban los mayas, mayense, estaban los mayas, chortís y los toquehuas. La familia lenca estaban los cares, huaquís, potones y cerquines. No sé si todavía existen, solo sé que están los lencas, los mayas se extinguieron. Y la región comprende el occidente y centro y sur del país. Miren, aquí están algunas de las características que ustedes pueden solo verlo, conocerlo. Lo vamos a ver por encima, lo que era la agricultura en cada una. Unos sembraban yuca, otros sembraban maíz, frijoles. En la cultura mesoamericana y región intermediaria. Recuerden que Honduras está partido en dos regiones, la que era la mesoamericana y lo que era la región intermediaria, donde unos se dedicaban a una cosa y la otra a otra cosa. La división social en las clases de agricultores, sociedades comunitarias territoriales. Y ustedes pueden ver algunas de las características que ustedes pueden leer. Miren la religión, los politeístas, cultos religiosos menos completos, cultos de fuerza naturaleza, chamanes, templos, altares. Honduras estaba dividido y Honduras es muy cultural por todo este montón de etnias que existían. Algunos dedicaban tributos a algunos dioses. Ustedes dirán, ¿para qué me interesa esto? Pues solo es para que ustedes conozcan un poco de la historia de Honduras, lo que son los grupos étnicos, cómo llegaron, a qué se dedicaban. Quizás esto no es que les va a hacer, los va a poner en alto en un trabajo, porque usted sabe de historia, a usted le vamos a dar un buen trabajo. No, esto es para que usted tenga cultura, que usted conozca su historia y sepa de dónde viene. Miren lo que son las etnias. Están los lencas, que algunos se encuentran en departamentos como La Paz, Intibucá, Lempira, Comayagua y Francisco Morazán. Los tahuacas habitaron actualmente en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Los Pech se extendieron desde el norte del río de Laguán hasta el Cabo de Gracias a Dios. Los Tolupanes o los Sicaques. Este grupo se extendió de la costa atlántica hasta el centro del país entre el departamento de Choro, Atlántida y Francisco Morazán. Los mayas, a la llegada de los españoles de 1502,
Solo se encontraban sus descendientes, que son los Chortís, en el occidente del país, entre los departamentos de Copán y Ocotepeque. Estos grupos se asentaron en el actual territorio. Podemos diferenciarlo en las sociedades menos complejas y más complejas, tomando en cuenta el criterio de su nivel desarrollado político, social, económico y científico. Miren, las sociedades indígenas más complejas, sociedades indígenas menos complejas. La familia mayense, que son los mayas, chortís, toqueguas, los potones, care, guaquís. Y en la otra están los peix, los misquitos y los tahuacas. Miren, los mayas eran muy inteligentes. Los mayas estaban casi al mismo nivel científico que lo que era Europa, lo que era Asia. Tenían buena ingeniería, tenían buenos astrofísicos, estudiaban la astronomía, estudiaban el espacio y sabían mucho de agricultura. Entonces eran una región muy desarrollada e inteligente. Aquí miramos un poco también que era influenciado por la cultura azteca que llega al norte de Estados Unidos, México, pero solo vamos a conocer un poco de esto y, y el periodo de los mayas que se extinguieron. Parte de nuestra historia fueron ellos, dejaron muchos asentamientos, eran un grupo muy desarrollado y creo que era el más desarrollado en Honduras. Esto un poco de lo que eran los mayas en México, Guatemala. Miren este altar. Y así sucesivamente vamos conociendo un poco de lo que fue la cultura maya. Estos son los números mayas, el 0, el 1, 2, 3. Y así sucesivamente los vamos conociendo. Los mayas, como digo, fueron los primeros que inventaron el 0. Europa, China, Asia no conocían el número 0, pero los mayas ya los tenían en su número. Tenían un calendario sagrado, el calendario civil. Ustedes si quieren pueden profundizar más en esto, lo que era su escultura, miren su arquitectura, la cerámica, las viviendas, la medicina. Los mayas eran pero muy inteligentes, eran súper desarrollados. Algunos aspectos de la vida cotidiana de los mayas, la dieta alimenticia estaba constituida en el 75% del maíz, completada con carne, las casas construidas de adobe, de techo y paja, sus viviendas rodeadas de árboles frutales, dormían en camas de palos y hamacas. La religión, los mayas eran profundamente religiosos y sacerdotes tenían muy bien organizados sus cultos. Al sagrado tenían el calendario religioso llamado Xoloquín de 260 días. Estos mayas adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Politeístas significaba que eran muchos dioses. Entre los dioses de los mayas encontramos lo que era Kukulcán, Quetzalcóatl, Itzán, Chaac, Chuncax, Ampuch, Ixchel. El significado lo encontramos al par. Kukulcán, dios del principio o serpiente esplumada. Chaac, señor de los cielos y de la noche. Chuncax, dios de la lluvia. Apuch, dios del maíz y dios de la muerte. Ixchel es diosa de la fertilidad. Los mayas tenían muchos dioses. Todo esto se perdió con lo que fue la llegada de los españoles. Los españoles vinieron a deshacer todo esto, porque a ellos les parecía que era un culto satánico, que no iban a sus principios. Los españoles decían que estaban adorando a dioses paganos y por lo tanto debían destruir los templos, los dioses y a quienes quisieran adorar a estos dioses. Y de esta manera los católicos, los españoles, empiezan a influenciar lo que era la religión católica en nuestra región. Y parte de ahí comienzan lo que son las iglesias, donde eran los antiguos templos mayas. Donde hay una iglesia antigua, es porque ahí era un templo maya. Y ellos hicieron esas iglesias para que la tradición no se perdiera y la gente fuera a la iglesia, solo que cambiaban de Dios. Ya no iban a adorar a Ixchel ni a Cucuzclán, sino que iban a adorar al Dios que ellos enseñaban. Aparte que la manera de enseñar era diferente, porque si no adoraba al Dios de ellos lo maltrataban o lo mataban.
Entonces no fue algo voluntario. Este cambio en que fue lo que fue la religión con los mayas y en todo Honduras. El colapso, bueno, miremos el código de Dresde. Dice, se encuentra en la ciudad de Dresde, Alemania. Este contiene conocimientos astronómicos. El código persiano se encuentra en París, continente. Contiene conocimientos y normas científicas mitológicas. El códice de Torcotesio se encuentra en Madrid y ya fue traducido. Miren, los mayas tenían su propia concepción respecto a la creación del mundo y el hombre. Esta concepción se encuentra plasmada en una de las obras literarias más importantes, como el Pol Vuh. Este libro relata cómo fue creado el mundo maya y el hombre. Esta obra pertenece a los mayas. Quincha, escrita en el siglo XVI. Además existen otras obras literarias escritas por los mayas como ser de colección de los libros llamados Chilambalán, libros sagrados y los códices mayas llamados. Miren, estos códices actualmente están en otros países. Deberían de estar en Honduras, pero se los llevaron. Honduras quizás los vendió, los regaló. Y son parte de la cultura de Honduras, porque uno le habla de cómo, según los mayas, se crea al hombre y cómo es la creación del mundo, según ellos, y su mitología y sus antepasados. El colapso de los mayas llega, se cree que los mayas empezaron a desaparecer a mediados del siglo XVI, a tal grado, no, a mediados del siglo XIV, a tal grado que cuando los españoles llegaron al territorio hondureño, Copán ya era una ciudad abandonada y sepultada por la selva. Se puede mencionar 5 factores que fueron fundamentales para que la civilización haya abandonado su ciudad. Entonces, miren, los mayas abandonaron Copán en el 1400. Los españoles recuerden que llegan en 1492, pero ya habían pasado casi 100 años de que los mayas se habían ido. Pareciera poco, pero 100 años, algo en el abandono se vuelve una selva total. Se cree que los mayas se extinguieron por problemas ecológicos. Se debe a que el tipo de agricultura que practicaban los mayas, como lo que era la tala, la roza, la quema, este sistema de suelo poco fue perdiendo nutrientes hasta que se agotaron. Luego se trasladaron a otro lugar, dando origen a la agricultura migratoria. Y así fue como los mayas se fueron extinguiendo, el catastrofismo, que por terremotos, deslizamientos, huracanes fuertes y grandes inundaciones. Pero si miramos algunas de las esculturas, siguen bien. No se sabe realmente qué fue lo que pasó con los mayas, pero se perdieron. Cuando los españoles vinieron ya solo habían encontrado algunos de sus asentamientos. El punto 5 que son, punto 4 que son las enfermedades. Miren, el dengue viene desde hace tiempo, la malaria, gastroenteritis, la fiebre amarilla, las llagas en la piel, vísceras, todo esto fue parte de lo que fue la destrucción y la desaparición de los mayas. Las invasiones, los pueblos que invadieron y conquistaron al pueblo maya se aprovecharon de la estructura económica, social y política de esta gente, lo cual contrajo consecuencias desapareciendo cultura maya. Y aquí se termina lo que eran los mayas, la existencia de los mayas y cómo se fueron perdiendo. Actualmente tenemos algunas de estas etnias, pero la más civilizada desapareció.